Hola a todos, bienvenidos a mi canal de YouTube, bienvenidos. Yo soy Mika, te dejo acá cómo puedes seguirme en las redes. Y en este video te voy a contar un poco de cómo es vivir a bordo de un crucero como tripulante. ¿Cómo es la vida a bordo? ¿Qué hay de diferente de la vida a bordo respecto de una vida en tierra normal? Entonces, son varios los puntos que te quiero comentar, y si es la primera vez que vas a trabajar en un crucero, te recomiendo que veas este video completo. Mira para atrás mío. Muy bien, bueno, lo primero que te quiero contar es que yo ya tengo otro video en donde te cuento cuáles son los requisitos y todos los papeles que tenés que hacer de manera previa a la etapa de venir a bordo. Desde el momento en que te dicen sí que hacen la entrevista, todos los papeles que tenés que presentar hasta el momento que embarcas. O sea que este video arrancaría desde el momento 1 del embarque, que vos tenés que llegar a la puerta del barco, digamos, y mostrar todos los papeles. Bueno, supongamos que toda esa parte va ok, ya subís. Y una vez que subís, ahí es lo que te quiero contar, cómo van a ser para vos los primeros días, qué es lo que tenés que hacer y cómo es la vida un poco en general. Lo primero que quiero que sepas es que apenas llegas las primeras 2 semanas que estás a bordo, tenés que hacer cursos a bordo, cursos obligatorios que tenés que hacer sí o sí, que son presenciales y que bueno, te pueden tocar generalmente por la mañana, que si es tu horario de trabajo no importa, porque esos cursos son prioridad para todo el que embarca. Esos cursos son de safety, que tiene que ver con todas las normas de seguridad que hay acá en el barco. Se dividen en 2 o 3 cursos, depende cómo lo den cada barco. Y te hablan absolutamente de todo lo que tenés que hacer, de cuál es tu posición, de absolutamente todo. Si llega a pasar una emergencia acá en el barco, qué es lo que tenés que hacer. Y tiene mucho que ver todo con una cosa que te la voy a mostrar ahora, que es tu posición en el drill, que el drill es el simulacro de emergencia. Cuál va a ser tu posición y cuál va a ser tu función en el caso de que haya una emergencia o algún imprevisto a bordo, porque todos los tripulantes tenemos que estar preparados para esa situación. O sea, tenés que hacer el de, este que te acabo de decir es el de safety, el de seguridad. Después tenés que hacer otro que se llama Environment, que es un curso que tiene que ver con el medio ambiente, con cómo separar la basura, con lo que no tenés que arrojar a ningún lado, lo que tenés que tener cuidado, que viviendo en un barco son características especiales, así que vas a tener que ir a un lugar que se llama Sorting Room a depositar toda tu basura y dividirla en sectores, en plásticos, en papel, en comida, etc. Y después tenés el tercer curso, que es el curso de seguridad a bordo, que es lo que pasa si te llegan a encontrar un arma, drogas, que no te puedes pelear con la gente, etc. Un montón de cosas que tienen que ver con cosas de seguridad estrictamente, que tiene que saber todo tripulante. Así que cursos es lo primero que tenés que hacer las primeras 2 semanas, así que tenés que estar bien fresco y preparado para eso. Vas a tener una pruebita en el primer curso que hablé, que es el de safety, de todas las normas de seguridad, que es una prueba que es multiple choice, que usando la lógica no tendrías que tener problemas para pasarlo, porque es bastante más de lógica que de la atención que prestas en el curso. Al principio es como que, bueno, la primera vez que uno embarca te da un poquito de miedito, pero la verdad que es súper fácil y no pasa nada. Que te hablé un poco del punto número 1, te quiero hablar del punto número 2, que son los drills que vas a tener durante toda tu vida a bordo. ¿Qué es esto de los drills? Los drills son simulacros que en el caso de que pase una emergencia, que tenés que tener tu posición y qué es lo que tenés que hacer, ¿sí? Se dividen en grupos y demás, no es muy difícil, es fácil de hecho, pero esos drills al momento de la vida a bordo se te hacen súper pesados, porque es una vez por semana como mínimo uno, que es para los pasajeros que embarcan, y además vos podés tener crew drill, que es un simulacro especial para los tripulantes, que no se hace con pasajeros. O sea, mínimo vas a tener 2, uno con pasajeros y otro con los tripulantes. Y a veces se te juntan los 2 a la semana, o a veces tenés 2 crew de pasajero, y a veces tenés 2, a veces se te juntan todos en una semana y es como que querés descansar y te llega a pesar, porque más o menos duran 1 hora eso, tenés que estar parado 1 hora, además de tu trabajo, eso por fuera del horario de tu trabajo, y si en tu horario de trabajo cae exactamente 1, tenés que dejar de hacer de tu trabajo para poder ir a hacerlo eso. O sea que eso
vas a tener que amigarte con esto de los drills porque es algo que tenés que hacer sí o sí de la vida a bordo. Aunque no le gusta absolutamente a nadie y a mí tampoco. Bueno, también un poco con esto de los drills, que es anuncios que te llegan directamente al parlante de tu cabina, y muchas veces a la mañana te despiertan estos anuncios, porque suelen ser por la mañana. Respecto de esto, otra cosa que te despertás con anuncios, y a veces eso también te tenés que familiarizar porque no está tan bueno. Como tenés el parlante acá, no solo el anuncio de los drills, pero si pasa algún tipo de anuncio. Por ejemplo, una vez yo estaba durmiendo una siesta en un horario que teníamos solamente una hora libre y sonó un anuncio gigante que decía Medical Emergency, que es Mike Echo, y me despertó de mi siesta. Y pasa. Así que despertarte con anuncios también lo vas a tener que tener en cuenta. Después, lo más importante, el trabajo en sí. Tenés que tener en cuenta que además de un simple trabajo, como puede ser en la tierra, en este trabajo se mezcla el trabajo y la convivencia. Entonces es un poquitito más intenso que un trabajo de la tierra. Vos acá estás conviviendo y además trabajando con las mismas personas. Y me refiero a conviviendo porque a veces hasta compartís cabina con un compañero de trabajo o con alguien que trabaja en el mismo departamento que vos. Entonces, hay que ser consciente de que tenés que tener una balanza entre la convivencia y el trabajo, o sea, amor y paz en los dos sectores, no solo en el trabajo. Y otra cosa que es muy importante son las cantidades de horas de trabajo que estás haciendo aquí en el barco. Todos los que trabajamos acá, trabajamos muchas horas de trabajo al día. Entonces, a veces eso es una carga que si bien uno piensa que va a trabajar un crucero, va a conocer todo el mundo, ojo, porque a veces tenés que trabajar muchas horas al día y también como consecuencia de tu trabajo tenés que descansarlas en algún momento. Entonces, trabajar, convivir y a veces el salir a puerto, que es como lo que te hace feliz de estar trabajando acá, conocer una ciudad nueva, conocer un lugar nuevo, un lugar que nunca hayas estado o un lugar que hayas estado que te gusta estar y tenés que salir y tenés que ir porque es como lo que te da felicidad y energía y a veces eso se juega un poco en contra porque no siempre vas a salir a puerto. Hay momentos en que tenés que trabajar, hay momentos en que tenés drill y tenés muy pocos horarios, y hay momentos en que tenés que descansar. O sea, de toda esta vorágine de vida, digo, a veces tenés que descansar y muchas veces te resignás a algún puerto por poder dormir más en tu horario de descanso. El horario de descanso con el puerto, bueno, depende del departamento donde trabajes, puede ser el mismo horario, pueden ser distintos, pero por eso es desde el momento en que el barco llega a puerto. Recordá que al ser tripulante siempre se le da prioridad para bajar a los pasajeros, pero vos sos uno de los primeros que tenés que subir. O sea que el horario a vos se te va a cortar así, ¿sí? Si el barco llega de 8 de la mañana a 18 horas, bueno, a vos se te va a cortar un poco 2 horas antes y 2 horas después. Y especialmente en algunos puertos donde que el barco visita, pero que no tienen un puerto físico, sino que tienen una lancha que se llama tender para ir al puerto. Ahí, para salir, es bastante, no imposible, pero es muchísima demora. Y muchas veces en los puertos donde hay tender y hay lancha, se le da toda la prioridad a los pasajeros y los tripulantes salimos últimos. Por lo cual llegás, estás 5 minutos y te tenés que volver porque la lanchita también tarda 20 minutos, 15 minutos, depende de dónde para el barco. Entonces, ojo con esto de salir a puertos, porque no siempre es ley que vas a salir a todos los puertos y vas a conocer todos los lugares. Como te digo, a veces tenés que tener prioridad para descansar y a veces no te van a dar ganas de salir. Y a veces sí, y se puede disfrutar. Así que las veces que se pueda disfrutar, se disfrutan más, el doble. Bueno, bien, una consecuencia también de la vida acá es el tema de las cabinas. Yo bien te conté que la mayoría de todos los barcos se comparten cabinas, salvo que tengas una posición de manager, que es uno de los jefes, y de ahí hacia arriba. Cuando vos empezás a trabajar en un crucero y es tu primer contrato y empezás desde lo más bajo, no vas a ser manager. Entonces, consecuencia, vas a tener que compartir tu cabina con un compañero de trabajo o compañera de trabajo. O si estás casado y vienen los dos a trabajar a bordo, como es mi caso, lo comparto con mi marido. El tema de compartir cabinas es un tema, porque puede ser tu mejor amigo o puede ser tu peor enemigo. Conozco un montón de casos de gente que ha tenido muchos problemas al convivir con el compañero, el roommate, que bueno, nada, ha escalado en muchos conflictos. Lo mejor de los casos que te puede pasar es que tengas una cabina individual con un baño compartido, que eso se da en los barcos más nuevos, como por ejemplo esta que yo tengo acá. Estoy en mi cabina, pero el baño está compartido.
acá está el baño y del otro lado está la otra persona. Vos tenés un sistema, bueno, de traba de la puerta y demás para avisar cuando el baño está libre para poder entrar o no. Y el resto es completamente individual. Este es el mejor de los casos que te puede tocar. Pero en la mayoría de los casos te puede tocar una cabina que tenés que compartir con otra persona. Y hay que también saber convivir en esto de compartir cabina. Quién limpia una vez, quién limpia el otro, quién deja la toalla ahí, bueno, miles de casos, como le digo. Así que hay que tener cuidado sobre esto. La privacidad también es una de las cosas que se deja un poco de lado al venir y trabajar en el barco. Esto por las cabinas que te cuento. Pero también porque acá no es que tenés tu departamento con comida, casa y demás, no. O sea, así como compartís la parte más íntima que puede tener una persona, que es ir al baño o estar en tu cabina y cambiarte, también compartís el comedor, también compartís otras áreas de recreación y demás. El comedor, bueno, es un comedor gigante que todos comemos y es como un buffet. Cada uno agarra la comida que le gusta y no. A veces la comida está mejor y a veces está peor. Pero bien, otra de las cosas importantes para la vida a bordo es el tema del laundry. ¿Qué pasa? ¿Dónde lavamos la ropa los que trabajamos acá? ¿La lavamos? ¿No la lavamos? Sí, por supuesto. Tenemos un laundry general que funciona las 24 horas del día, pero ojo, porque a veces hay como, no sé, 10 máquinas lavadoras y 10 secadoras y muchas veces al ser 1500 o 2000 tripulantes están llenas y tenés que buscar los horarios mejor para lavar la ropa, que en mi caso son a la noche, como de 2 a 3 de la mañana o de 1 de la mañana, porque ahí la gente se supone que duerme. El laundry es un tema. Si vos no querés hacer todo esto del laundry, podés pagarle a alguien que te lave la ropa, pero que le pagues a esa persona no garantiza que te cuide la ropa. Esto de pagarle la ropa está en todos los barcos. Una persona se encarga y te lava la ropa y te la entrega seca a tu cabina. Pero bueno, también ha pasado que conozco que les han destruido la ropa, que le han mezclado los colores de la ropa y demás. O sea que pagar tampoco te garantiza nada. Ir al laundry a veces es un problema porque tenés que tener en cuenta que te tenés que quedar casi a controlar la ropa, porque muchas veces la secadora te la abren antes de tiempo y te sacan la ropa cuasi húmeda y te ponen su ropa. Como faltan máquinas, como faltan generalmente equipamientos en todos los barcos y uno quiere lavar lo antes posible, muchas veces te encontrás con estos problemitas de que estás como medio peleando por una laundry o una máquina lavadora. Así que es por eso que yo lo hago a la noche, donde no hay gente, donde no hay ningún problema. Bien, las sábanas y las toallas, vos no tenés que traer sábanas y toallas porque acá te las provee el barco. Tenés un lugar donde exclusivamente le dan sábanas y toallas a la tripulación, entonces no las lavas, sino que una vez que tu toalla, tu sábana está sucia, vas y la cambias y ellos te dan una nueva. O sea que solo vas a tener que lavar tu ropa. Y en cuanto al uniforme, hay un lugar particular para poder dejar el uniforme, porque muchos tenemos uniforme y a veces son sacos o son chaquetas que necesitan un lavado especial. Eso se encarga el barco, lo dejas en una oficina y de un día para el otro más o menos está. Así que ojo que tampoco necesitas plancha y demás porque no puedes traer plancha. Entonces el tema del uniforme se lava en ese lugar particular y el tema de tu ropa general en el laundry. Bueno, muy bien, ahora qué pasa con la parte un poco más linda, ¿no? Bueno, más o menos cada 2 semanas tenemos crew party, que es una fiesta para la tripulación que se hace o en un área común del barco, que se cierra solo para la tripulación, o sea, es un área pasajera, o en un área que es exclusivamente de la tripulación, como por ejemplo la crew disco, que es una disco que solamente va nosotros, los que trabajamos aquí. Bueno, esas fiestas lo hacen una vez al mes, a veces son temáticas, a veces no, y es un poco para distensión, y si venís solo al barco es el momento de conocer gente, de hacerte amigos y demás, de sociabilizar un poco más allá fuera de tu trabajo, y es la chance de poder conocer otras personas que no están trabajando con vos en tu departamento, porque somos tantos, y si el barco es tan grande, un crucero, imagínate que hay gente que trabaja en distintos pisos, y a veces no siempre nos conocemos absolutamente todos, depende la magnitud del barco, si es más grande o es más chico. Entonces, las crew party son más o menos para ese sentido, para darle un entusiasmo a la tripulación y darle un poquito de vida más llevadera durante estos meses, porque uno son meses que trabaja y vive a bordo, no es que venís y te vas una semana, son meses. Y esos meses significa que son de 5 o 6 meses hacia arriba. Entonces hay que adaptarse a todas estas normas que nunca antes nadie la vivió, porque si es la primera vez que venís a un barco, obviamente todo esto al principio te va a generar como un poco de asombro, pero luego te vas a ir adaptando y vas a ir siendo más natural con estas
con esta vida a bordo. También tenés el crew bar. El crew bar es un bar exclusivamente para la tripulación que a veces hay juegos, metegol, alguna maquinita particular, hay un bar, uno va, compra su gaseosa, su bebida, su cerveza. Y ahí también, todos los días, toda la noche, todo el tiempo funciona generalmente el crew bar. Y bueno, después de trabajar es como a veces costumbre ir ahí a charlar con algún compañero, con tu pareja, con quien fuere, ¿sí? Para distender un poco de lo que es el trabajo, y más si tenés una cabina compartida, que a veces está tu otro compañero en la cabina. Entonces el crew bar y el crew disco suelen ser algunas áreas más comunes para esta cuestión. Después otra cosa, ¿qué pasa si sos una persona atlética, gimnástica, que le encanta el deporte? Tenés un gimnasio que es exclusivamente para la tripulación, que también está abierto las 24 horas, así que tenés para áreas de recreación. Y también hay una pileta o una especie de como de reposeras que puedes tomar sol cuando estás en lugares que el clima lo permite. También, por si no querés bajar a tierra y tenés un ratito libre y querés distender, puedes ir a esas áreas de recreación. Bueno, he hablado un montón. Espero que te haya gustado un poco este video. La idea es acercarte un poco de cómo es la vida a bordo, principalmente si es la primera vez que vas a embarcar, si tenés muchas dudas, porque yo las tuve al principio de mi primer contrato. Entonces se me ocurrió hacer este video como para darte un poquito más de idea de la vida general de lo que es aquí a bordo, ¿sí? Yo soy Mica, una argentina en Rumania, o @donde nos despertamos hoy. En mi canal de YouTube hay muchos más videos sobre otras temáticas también de la vida en barco. Muchas gracias, déjame un like, suscríbete si te gustó. Hasta la próxima, papá.